En este nuevo video de contabilidad de costos vamos a ver qué es la mano de obra directa y los cálculos que hay que hacer para asignar el costo de la mano de obra. Primero vamos a ver qué es la mano de obra. La mano de obra es el trabajo de las personas aplicadas al proceso productivo y también incluye el trabajo en todos los demás departamentos de la empresa que permite llevar a cabo su actividad principal. Por eso, la mano de obra se clasifica en mano de obra directa y mano de obra indirecta. ¿Cuál es la mano de obra directa? La que participa directamente en el proceso productivo, o sea, los trabajadores que elaboran el producto o que prestan un servicio. Por ejemplo, los operarios. Y la mano de obra indirecta es aquella mano de obra que no participa directamente en el proceso productivo, o sea, que no hacen un producto o servicio, pero sí forma parte de los costos de fabricación, pero son costos indirectos. Por ejemplo, los supervisores de planta, los jefes de departamento, los capataces. Pero también existe el personal, los empleados, que no participan del proceso productivo. Por ejemplo, el personal que está a cargo de las ventas o de la administración, que como no participan del proceso productivo, no se considera un costo sino un gasto del periodo. Hecha esta aclaración, vamos a ver cómo sería el proceso productivo. Para el proceso productivo necesitamos materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. La mano de obra indirecta pertenece a los costos indirectos de fabricación. Se clasifica de manera diferente que la mano de obra directa, que son las personas que hacen el producto o que prestan el servicio. Dentro de ese proceso productivo existe la producción en proceso para luego transformarse en los productos terminados. Esos productos terminados van a formar parte de los bienes de cambio de la empresa hasta que se vendan, y cuando se venden forman parte del costo de ventas. Lo más importante de la mano de obra directa es saber qué valor se le asigna al costo de la producción de la mano de obra. Y una manera de calcular ese costo es a través de la matriz de la mano de obra directa, que es una tabla o esquema que le permite al empleador, al dueño del negocio, conocer cuál será el costo que va a tener que afrontar, que incluye no solamente el pago de la remuneración, sino todas las cargas sociales asociadas a esa remuneración. Para poder hacer esa matriz de mano de obra directa, solamente vamos a considerar los empleados que están relacionados directamente con el objeto de costo, o sea, los que hacen el producto. Esos empleados se llaman jornalizados porque se les suele pagar por hora de trabajo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para construir o para elaborar esa matriz de mano de obra? ¿Qué es lo que forma parte de ese costo? La remuneración de los empleados, las ausencias pagas, las contribuciones patronales que debe asumir el empleador justamente, el sueldo anual complementario o aguinaldo, la indemnización por despidos y otras partidas imputables. Todo eso forma parte del costo de la mano de obra y lo tengo que tener en cuenta cuando calculo el costo del producto, cuando incluyo el costo de la mano de obra en el costo del producto. ¿Cuáles son los pasos para construir esa matriz? Primero, debemos determinar los días laborables netos, o sea, los que realmente trabajó el empleado. Luego debo determinar las provisiones y previsiones a constituir, que eso ya lo vamos a explicar cuando lleguemos a esta parte porque les voy a explicar uno por uno. Calcular otras partidas que debemos imputar, o sea, otras partidas que conforman parte del costo de esa mano de obra, determinar los porcentajes que van a integrar esa matriz y luego construirla. Vamos por el primer paso. ¿Cómo calculamos los días laborables netos? Si suponemos que el trabajador realiza su trabajo de lunes a viernes, vamos a tener que descontar de los 365 días que tiene el año los sábados y los domingos. Esto es a modo de ejemplo, pero si supongamos que trabaja de lunes a sábado, vamos a descontar solamente los domingos. Teniendo en cuenta entonces que solo trabaja de lunes a viernes y cada semana tiene un día sábado y un día domingo, entonces vamos a ver primero cuántas semanas existen al año. Entonces, ¿cómo sabemos cuántas semanas hay al año?
dividimos 365 días dividido 7 días, o sea, los 7 días por semana. Eso nos da la cantidad de semanas al año, son 52. Por lo tanto, ¿cómo hacemos? Hacemos 365 días totales menos 52 días sábados, o sea, porque si hay 52 semanas, cada semana tiene un sábado, y le restamos los 52 días domingos. En total nos va a dar 261 días totales en el año netos de sábados y domingos. Ese es el primer paso. Ahora, más allá de esto, descontando obviamente los días que normalmente no trabaja el empleado, vamos a tener que descontar también los días feriados y todos aquellos días donde el trabajador no va a trabajar, pero sí son pagos. A los 365 días que le descontamos los sábados, los domingos, también debemos descontarle la cantidad de días decretados como feriados nacionales, la cantidad de días de licencia por enfermedad, de licencias especiales y de licencia anual ordinaria. La licencia anual ordinaria es la que comúnmente llamamos vacaciones. ¿Por qué se descuentan? Es a efectos de saber cuántos días efectivos va a trabajar, aunque los feriados y esas licencias suelen ser pagas. ¿Cómo se calculan los feriados? Para calcular los feriados debemos saber el calendario de todo el año de los feriados nacionales. Y con respecto a las licencias por enfermedad y las licencias especiales, se utilizan datos estadísticos que tiene la empresa que nos van a dar una idea de cuántos días al año se piden por licencia por enfermedad o por licencias especiales. Licencias especiales hace referencia, por ejemplo, a nacimiento de algún hijo, matrimonio, por estudio. Y los días de licencia anual ordinaria también están establecidos por ley de acuerdo a la antigüedad de los empleados, que también se hace un promedio entre todos los empleados teniendo en cuenta las distintas antigüedades y se hace un promedio de los días de esa licencia. El paso siguiente es ver la diferencia entre provisión y previsión. ¿Para qué se utilizan en contabilidad las previsiones y las provisiones? Para cargar al costo de manera periódica todo lo relacionado con esas ausencias pagas que hablábamos recién. Entonces se calculan preventivamente esos valores. Pero hay una diferencia sustancial entre provisión y previsión. La provisión se utiliza para aquellas situaciones que sí o sí van a ocurrir, pero que todavía no se sabe con certeza su monto, su valor. O sea, lo que sí o sí va a ocurrir, por ejemplo, es el aguinaldo o el SAC, y las vacaciones también, pero no sabemos exactamente el monto. Entonces se constituye una provisión con un valor estimativo. Y las previsiones son aquellas situaciones que no sabemos si van a ocurrir, pero que tienen alguna ocurrencia probable. Por ejemplo, las licencias por enfermedad. No sabemos si exactamente van a ocurrir, pero por estadísticas y por hechos que han sucedido en la empresa, podemos establecer que algún trabajador va a tomar licencia por enfermedad. Lo mismo pasa con las licencias especiales y con los despidos. Recordemos la diferencia. La provisión sabemos que va a ocurrir el hecho, no sabemos el monto. Y la previsión no sabemos si va a ocurrir el hecho, ni tampoco sabemos el monto, pero son hechos de ocurrencia probable, o sea que pueden llegar a suceder. Esa es la gran diferencia entre provisión y previsión. Y eso lo tengo que tener en cuenta para cargarlos al costo. ¿Por qué? Porque es mejor dividir ese costo entre los diferentes meses del año que afrontarlos todos de una sola vez. ¿Cuáles son otras partidas que se pueden imputar al costo? A veces pasa que algunos convenios colectivos exigen que el empleador le dé a su trabajador la ropa de trabajo. Entonces, en ese caso debo imputarlo al costo a esa ropa de trabajo. ¿Cómo se hace ese cálculo? Al valor total por ropa de trabajo hay que dividirlo por el presupuesto anual, o sea, de todo el año, de los jornales por días de presencia en fábrica, o sea, de todo lo que se le paga a los trabajadores cuando están trabajando. Eso me va a dar un porcentaje de provisión de ropa de trabajo. Acuérdense, provisión es algo que sé que va a ocurrir, pero todavía no sé el monto. Entonces se calcula ese porcentaje. Y lo mismo pasa con la indemnización por despido, porque la indemnización por despido incluye otros valores, no solamente la indemnización en sí, sino también el mes o meses de preaviso
y todas las cargas sociales derivadas de ella. Ahora, ¿cómo determinamos esos porcentajes que integrarán la matriz? ¿Cómo se determinan esos porcentajes? Para poder determinar el valor de la previsión o la provisión, vamos a tener que conocer el porcentaje de ausencias pagas sobre el total de los días laborables. Y luego agregarle sus cargas sociales, que en realidad se agrega las contribuciones patronales, no los aportes de los empleados. Es todo lo que se tiene que hacer cargo el empleador de su bolsillo, digamos, como para entenderlo. Acá hay un ejemplo para calcular el porcentaje de ausencias pagas. Si hay 11 días que van a ser feriados durante el año y mis días laborables netos son de 225 días, ¿cómo se calcula? Se calcula así: 11, que son los feriados, dividido la cantidad de días laborables netos, que en este caso serían 225. Eso me da 0,0488. Trasladado a porcentaje, o sea, multiplicado por 100, me da un 4,88%. Ese 4,88% va a ser el porcentaje de feriados. Y sobre eso debo agregarle las contribuciones patronales, el porcentaje de sueldo anual complementario, todas las cargas sociales sobre ese sueldo anual complementario y la previsión por despido. Entonces, fíjense, en principio el porcentaje de feriados es 4,88. Si le agregamos el porcentaje de contribuciones patronales, que en este caso pusimos 24%, pero puede variar de acuerdo a la actividad, ¿sí?, de la empresa o de acuerdo a su tamaño, y puede también variar por algunas modificaciones, digamos, en esas contribuciones que puede hacer el Estado, ¿no? Pero bueno, como para ejemplificar, yo tomé 24%. Y eso se le va agregando a ese 4,88, ¿sí? El 24%, después el aguinaldo es 8,33%, porque ¿de dónde sale 8,33? Recordemos que el aguinaldo es la 12ª parte de la remuneración. 12ª parte significa que la remuneración la divido por 12. Si la base es 100, dividido 12 me da 8,33, y ese es el porcentaje que se aplica de aguinaldo. Las cargas sociales sobre el aguinaldo también hago el total de cargas sociales dividido 12 meses. Y la previsión por despido, ese porcentaje también es estimativo, que ya vamos a ver más adelante cómo se calcula, porque se calcula en base a estadísticas básicamente. Entonces, agregándole todas las cargas sociales, ese 4,88 se transforma en 6,66% que debo colocar en la matriz por las ausencias, por feriados, por ejemplo, porque son pagas. O sea que por más que el empleado no vaya a trabajar, es un costo para el empleador. ¿Y cómo se construye la matriz? Acá tenemos el concepto de lo que vamos a calcular, las cargas sociales sobre el jornal básico, el SAC o aguinaldo, las cargas sociales sobre el SAC y la previsión o indemnización por despido. Y luego ponemos los conceptos, los feriados, las licencias por enfermedad, las licencias especiales y la licencia ordinaria anual, que en general en la mayoría de las matrices de mano de obra existen esos ítems. Depende cada negocio, vamos a tener que agregar la ropa de trabajo. Este sería el formato entonces de la matriz de la mano de obra directa. Lo que vamos a ver a continuación es un ejemplo, para poder saber con un ejemplo cómo esto que yo les acabo de explicar lo aplico realmente a un caso real. Acá tenemos el enunciado, necesitamos conocer algunos datos para poder construir esa matriz. La empresa Conta Sociedad Anónima tiene que liquidar los jornales del mes de enero correspondientes al personal cuyas actividades guardan relación directa con la producción. Por eso es mano de obra directa. Y esta es la remuneración bruta. Tenemos 10 empleados y remuneración bruta total 500.000 pesos. Ahora bien, también es importante saber, que ese es el otro dato, cuánto paga la empresa por contribuciones patronales. Y en este caso utilizamos 24% que se pagaría en concepto de jubilación, PAMI, obra social y ART. Aparte, al personal se le retiene un 17% también, que eso lo paga el empleado. Por eso no constituye un costo. Lo único que constituye un costo para el empleador es lo que él aporta de contribuciones. Después, otro dato que tenemos que tener en cuenta, el presupuesto anual
de jornal o remuneración correspondiente a los días de presencia en fábrica, porque eso me sirve para calcular, por ejemplo, la indemnización por despido o la ropa de trabajo. Y ese valor asciende a 6.750.000 pesos. Otro dato importante es ver cuántos días se trabaja a la semana, y ahí está el dato. Se desarrollan las jornadas entre los días lunes y viernes. Y también la estimación de los días feriados y las ausencias por enfermedad o licencias. Entonces, acá fíjense que está ese dato. Es importante conocer esos datos para hacer la matriz. Entonces, durante el año se van a pagar remuneraciones por 10 días feriados y acá hay una estimación de que cada operario no asistirá al trabajo durante 7 días en el año por enfermedad y 2 días por licencias especiales. Y también es importante saber cuánto le corresponde a los trabajadores por la licencia anual ordinaria o vacaciones. Y en este caso 14 días les corresponde a todos. Y también acá hay una estimación de cuánto se puede pagar en concepto de indemnizaciones por despidos en función, ¿no?, de estadísticas y de datos históricos, es de 275.000 pesos. Todos estos datos son importantes conocerlos. Si bien acá están en la consigna, si yo trabajo en una empresa real, debo investigar todos estos datos para poder hacer correctamente esa matriz. Entonces vamos a ver los cálculos, cómo se hacen. Primero, ¿qué hacemos? Calculamos los días laborables netos. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos? ¿Cuántos días tiene el año? 365. Le restamos los sábados y los domingos, que se acuerdan que lo calculamos porque sabemos que existen 52 semanas al año. Por lo tanto, hay 52 días sábados y 52 días domingos. Le restamos los feriados, que estaban en la consigna, ¿recuerdan? 10 días feriados. ¿Qué más le restamos? Las licencias por enfermedad, que dijimos 7 días. 2 días por licencias especiales y 10 días por licencia ordinaria anual neta. Ahora, ¿por qué 10 días si dijimos que son 14? Porque tenemos que restarle dentro de esos 14 días corridos los sábados y los domingos. ¿Y cómo sabemos cuántos sábados y domingos hay en esos 14? Y bueno, pensemos, 14 días equivale a 2 semanas. Por cada semana tenemos un sábado y un domingo, o sea, 2 días. Y si son 2 semanas, 2 días por semana son 4 días. Entonces, a esos 14 le restamos esos 4 días y nos dan 10 días de licencia ordinaria anual. Eso es a efectos de calcular los días laborables netos. Entonces, fíjense que 365 restado todos esos días que el empleado no va a trabajar, nos da 232 días laborables netos. Y eso es muy importante calcular ese número para hacer luego los cálculos porcentuales de la matriz. Miren, de todo esto que hicimos acá, en esta tablita está el concepto para poder diferenciar entre una provisión y previsión. Por ejemplo, los feriados. Probabilidad de ocurrencia es cierta, obviamente, porque sabemos que van a existir. Entonces, es una provisión. Las licencias por enfermedad no sabemos si van a ocurrir, por eso es contingente. Entonces, ahí en ese caso es previsión. Lo mismo pasa con las licencias especiales y la indemnización por despido. En cambio, la licencia ordinaria anual, que son las vacaciones, sabemos que van a ocurrir, y la ropa de trabajo sabemos que va a ocurrir en el caso de que se exija, ¿no? En algunas empresas no existe la provisión de ropa de trabajo. Y en función de eso tenemos que saber si llevan cargas sociales o no. Todo lo que es feriado, licencias, todo eso lleva cargas sociales y la ropa de trabajo no. Y con respecto a la indemnización por despido, afecta no solamente los días de presencia en fábrica, sino también las ausencias pagas. Dicho esto, estamos en condiciones de hacer el cálculo de los porcentajes que van a integrar la matriz, que sería el siguiente paso. Y acá está calculado uno por uno. Los feriados. ¿Cómo se calcula el porcentaje? Si son 10 días al año, el porcentaje se calcula así. Hacemos 10 días dividido los 232 días laborables netos. Eso me da 0,0431. Para transformarlo en porcentaje, lo multiplicamos por 100. Entonces me da 4,31% de días feriados. Luego, las licencias por enfermedad, hacemos lo mismo, pero se estiman que son 7 días. Entonces hacemos 7 dividido 232. Me da 0,0301 multiplicado por 100, 3,01%. Licencias especiales, hacemos lo mismo, que son 2 días estimados, hacemos 2 dividido 232 y me da 0,86%.
Con la licencia ordinaria anual, que son las vacaciones, al ser 10 días, me queda lo mismo que los feriados, 4,31%, y la indemnización por despido se calcula de la siguiente manera. Tomamos 275.000 pesos, que lo sacamos de esta última parte de la consigna, que se prevé pagar 275.000 pesos en concepto de indemnizaciones, y lo dividimos por el presupuesto anual, ¿sí?, de jornales a pagar durante el año. Entonces me da 4,07%. Todos esos porcentajes se deben agregar al costo de la mano de obra. Y vamos a ver cómo queda la matriz. Tenemos las horas, los feriados, las licencias por enfermedad, las licencias especiales y las vacaciones. Las horas en fábricas se calculan sobre la base de 100%. Y el resto son los porcentajes que calculamos anteriormente. Entonces, a cada uno se le va aplicando los porcentajes. ¿Qué le aplico? Las contribuciones patronales, el aguinaldo, las cargas sociales o contribuciones patronales sobre el aguinaldo y la previsión por despido. Todo eso se lo aplico a las horas de presencia en fábrica y todas aquellas horas que, por más que el trabajador no preste sus servicios, se deben pagar igual. Por lo tanto, se deben incluir en el costo de esa mano de obra. Todo ese cálculo me da un total de 55,69%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esos 55,69 se lo tengo que agregar a la remuneración bruta del trabajador. En este caso teníamos 500.000 pesos del mes de enero, le agregamos todas las cargas sociales y los derivados, eso me da 278.450, que sumado a los jornales devengados en enero, me da un total de 778.450 pesos de la mano de obra. Ese es el costo que debe afrontar entonces el empleador de la mano de obra. Si lo quiero calcular por hora, que es necesario para calcular, por ejemplo, los costos unitarios de los productos, multiplico el valor de la hora por ese porcentaje. Si suponemos que el valor de la hora es de 300 pesos, multiplicado por ese porcentaje, me da 167,07 y el total, sumando esto y esto, me da 467,07 de costo por hora de mano de obra. Así es la metodología entonces para construir la matriz de mano de obra directa. Lo importante es conocer la metodología del cálculo, independientemente de los datos que puedan variar. Pueden cambiar los días feriados o las licencias por enfermedad o algunos porcentajes de cargas sociales, pero independientemente de eso, si conocemos el mecanismo para su cálculo, podemos reemplazar incluso por los nuevos datos y poder calcular correctamente ese costo de la mano de obra directa.